tema de aprendizaje y tecnología. Quizás aunque no sea medular, pueda tangencialmente echar luz acerca de cómo pensamos también los sistemas de información y catalogación. Me parece que hoy es importante entender cómo los jóvenes están aprendiendo con mediación de las tecnologías. Así que bueno, en primer lugar lo que nos preguntamos es ¿qué se aprende y cómo se aprende? ¿Qué se aprende hoy? Es muy difícil, estamos en un momento en que estamos enseñando con algunas incertidumbres, sobre todo algunas incertidumbres que tienen que ver con qué profesiones, qué saberes, qué competencias tiene que saber un egresado de nuestra Universidad de Buenos Aires, cuando hay muchos de estos conocimientos profesionales que son móviles y además tampoco claro para nosotros, los que tomamos decisiones políticas respecto curriculares, respecto de qué enseñar en la universidad. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué conocimientos son válidos hoy? Cuando digo qué conocimientos es porque tenemos que también revisar el tema de las disciplinas, las construcciones que estamos haciendo de los conocimientos. Vuelvo a decir, en relación con qué perfiles de egresados estamos pensando, para qué profesiones, para qué sociedad. Las sociedades que nosotros conocemos, las profesiones que nosotros conocemos, están cambiando en algunas cuestiones y en algunos perfiles, y es bueno preguntarse también en esta provisionalidad qué saberes y qué formación tenemos que dar, cuáles son estos desafíos para el futuro y qué aprendimos del pasado. Me parece que estas son algunas de las preguntas que hoy son insoslayables, no solo para la enseñanza, sino también para los que trabajamos con tecnología. Yo digo, nosotros que somos un centro de tecnología, si hay algo que vemos en forma permanente es la velocidad que imprimen las tecnologías. Si ustedes recuerdan, y seguro lo hacen, la primera internet, aquella que estaba conectada al teléfono y te llamaban a casa hacia el y el ruidito, ¿no? Y estaba ocupado. La internet de hoy, que es una internet en la que el usuario es productor de información. Este cambio es un cambio que históricamente ha sido veloz y en muy poco tiempo. Hoy pasamos de Internet en la que el usuario no consume la información, sino que puede ser productor de información, este es el paso a lo que se llama web 2.0, y estamos un paso más allá, que es la web 3.0, que es la web semántica. Hoy lo que están haciendo los grandes buscadores como Google o lo que hace Amazon o lo que hacen algunas empresas es tener lectores que comprenden la información que circula en la web, comprenden no solo palabras, sino que los motores de búsqueda comprenden absolutamente todo el cuerpo de un mail, de modo tal que pueden personalizar la información. Si ustedes son usuarios de Google, van a ver que la información que les llega está personalizada. Esto es porque estos buscadores tienen ya motores de búsqueda inteligentes, entre comillas, que leen la información, comprenden la información, personalizan la información, de modo tal que, por eso estamos hablando de una web 3.0, de una web semántica. Estos cambios son cambios que han sido veloces. Algunos ya están hablando de paso a una web 4.0. Estamos analizando también qué impacto pueden tener estos desarrollos veloces de las tecnologías en lo que es la construcción del conocimiento, que es parte de lo que a mí me gustaría trabajar hoy y ver en qué medida les puede servir para realizar lo que hacemos habitualmente. El consenso entre quienes trabajamos con tecnología es empezar a ver que hay tres campos de conocimiento: el conocimiento del contenido, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Hasta el momento, y esto es un problema también en los institutos de formación docente, la prioridad se pone o se puso en saber contenido y saber la didáctica del contenido. En estos dos círculos entra en juego hoy el conocimiento tecnológico, que de alguna manera interpela el conocimiento didáctico y el conocimiento disciplinar. Y si no lo interpela, deberíamos profundizarlo para interpelarlo, porque el conocimiento tecnológico es fuerte. Las herramientas no solamente son herramientas que imprimen algo visual, sino que imprimen también modos en que se percibe lo que se está trabajando en la
lo que están mostrando es que hay relación entre los procesos de percepción y los procesos de cognición, de construcción del conocimiento, y entonces tenemos que poner énfasis en pensar que las tecnologías también, con su diseño, con sus modos de actuar y con sus modos de ser, imprimen algo en la cognición de los sujetos. Ahora voy a avanzar sobre eso. ¿Cuáles son algunas de las tendencias cognitivas que se están investigando en relación con las tecnologías? Hay sobre esto estudios, hay sobre esto referentes, no quiero abrumar, solamente explicar cuáles son los objetos y reportes que hace cada una de estas tendencias respecto de lo que sucede en el aprendizaje. Cuando hablo del aprendizaje de niños y jóvenes y también de adultos. Una de las corrientes, que es una corriente de los últimos años, y por eso tiene quizás menos fuerza empírica que otras, menos evidencia empírica que otras, pero que está cobrando mucha fuerza en la comunidad académica de los que trabajamos con el tema de tecnologías, es el conectivismo. Uno de sus referentes es Stephen Downes, otro Diego Leal en Colombia. Lo que esta corriente estudia, sobre todo, es cómo los jóvenes establecen conexiones entre la información que van recopilando, qué tipo de conexiones se establecen, cómo arman o diseñan o elaboran sus propios links, más allá de los links o enlaces que la web establece. Se está estudiando cómo formalizan, cómo visualizan, cómo elaboran mapas de conocimiento que muchas veces para nosotros, quizás que nos formamos en otro tipo con otra formación, nos parecen mapas superficiales, en el sentido de que tienen atado bastante superficialmente qué se conecta con qué. Si uno indaga en esta corriente que empieza a tener muchos papers, y sugiero leerlos, empieza a ver cómo los jóvenes establecen estas conexiones entre contenidos, donde el enlace es tan fuerte como el contenido que ellos vinculan, o digamos que en los que ellos establecen estas conexiones, y cómo estos mapas también son de alguna manera favorecidos por determinados sitios que tienen mucha fuerza hoy en la comunidad académica y que son muy controversiales. Yo los invito, no nos da tiempo para ver todo, todavía me faltan las otras dos corrientes además y bastante para decir, a estudiar el caso de Khan Academy. Khan Academy es un caso interesante para estudiar, me parece que también es interesante para los bibliotecólogos y los que trabajan con los sistemas de información, por el crecimiento que tuvo. Es un sitio de videos de distintas asignaturas de matemáticas, de sociales, de todo lo que es para la universidad, para la escuela media. Y lo que va haciendo con los videos, que son conductistas, de refuerzo y bien instruccionales, es conectando los videos entre sí, de modo tal de ir generando en los alumnos estos mapas, lo que llaman mapas de contenido o mapas de conocimiento. Y de alguna manera van formateando esta forma de pensar los contenidos con enlaces que establecen fuertes ideas entre contenidos que no necesariamente están vinculados para otros expertos disciplinares. Esta es una de las corrientes. La otra corriente que hoy estoy investigando, el tema del aprendizaje, tiene más que ver con los videojuegos, tiene más que ver con el aprendizaje informal, tiene más que ver con lo que los jóvenes hacen con las tecnologías fuera del sistema formal educativo, donde sabemos que hay un uso diferente, ¿no? Y que muchas veces hay un corte abrupto entre lo que las instituciones educativas ofrecen en relación con las tecnologías y lo que estos jóvenes exploran cuando están distendidos, motivados y digamos que tienen más que ver con un uso para el entretenimiento. A mí me gustaría no minimizar el uso que los jóvenes hacen para el entretenimiento o cuando realizan búsquedas distendidas de información, porque en los videojuegos, yo me acuerdo cuando yo misma hacía mi tesis de doctorado, pasé muchas horas jugando a videojuegos, jugando en red con estos jóvenes. Uno va viendo que también en este intercambio con videojuegos se van construyendo algunas hipótesis de aprendizaje de los alumnos o de los chicos que no necesariamente el sistema educativo recupera. Y pensar cuáles de estos aprendizajes informales nos vendrían bien también para repensar nuestro rol formativo. Por último, en estas tendencias cognitivas está la idea de cognición distribuida o de mente ampliada. Estos estudios son los que más evidencia empírica
por lo menos 2 décadas de investigación. Lo que se investiga acá es en qué medida las tecnologías enriquecen los procesos de construcción del conocimiento. Uno de los referentes es Salomon. Ellos investigan, las investigaciones son más de corte experimental, por ejemplo, trabajan con jóvenes que escriben en un procesador de texto sin pasar por el papel, jóvenes que escriben en papel y luego pasan por un procesador de texto, y quizás están 3 años indagando la diferencia entre los que escriben de alguna manera con un procesador directamente y los que escriben sin un procesador. Yo misma en mi tesis de doctorado seguí 3 años a un grupo que diseñaba con AutoCAD directamente, un grupo que diseñaba con papel y después lo pasaba por el AutoCAD, digamos, para entender cuáles son las diferencias o qué de las tecnologías influye en las formas en que conocemos y construimos conocimiento. ¿En qué cambia la escritura cuando uno escribe con un procesador de texto? ¿Cambia la escritura? ¿En qué cambia la escritura cuando uno es asiduo en las redes sociales? ¿En qué cambia cuando introduce otras formas de escritura a través de mensajes cortos de texto, etcétera? Esto empieza a ser objeto de investigación. A mí me parece que es importante que conozcamos, empecemos a conocer los resultados de estas investigaciones porque arroja luz acerca de qué sucede también con, vuelvo a decir, con los procesos de percepción y cognición. Hay gente que está estudiando las diferentes web, cómo influyen en concentración, en ver qué información se recupera, etc. Todos estos estudios son más de corte experimental, es real que no son estudios etnográficos, pero de alguna manera, vuelvo a decir, arrojan luz acerca de qué sucede con los procesos de construcción del conocimiento. Otro de los aspectos que a mí me parece que son importantes en relación con las tecnologías es cómo construimos un ambiente y qué ambientes tenemos de disposición tecnológica. Hoy, ustedes saben que con el auge de las políticas en relación con las tecnologías se tendió un modelo 1 a 1, que es un modelo de alta dotación de tecnología, casi sin discusión política acerca de si ese era el modelo o no era el modelo, es la política que hoy tenemos. Y más allá de su funcionamiento y de los problemas de conectividad, lo que nosotros nos tenemos que preguntar, o nosotros los que, por lo menos los que trabajamos en temas de tecnología, es ¿cuál es el mejor modelo de inclusión de tecnología en una universidad como la Universidad de Buenos Aires, en distintas facultades, en una biblioteca, en un aula? ¿Cómo queremos ese espacio? Porque de alguna manera sí hay algo que hoy se está trabajando, y ustedes lo saben, es que con las tecnologías el espacio ya no se piensa igual, la configuración del espacio no se piensa igual, el aula no se piensa igual, el aula se piensa ya más como un aula porosa, un aula extendida, un aula donde el alumno puede conectarse y puede aprender más allá de la función del docente enseñando, esta idea de empezar a distribuir también la función docente en distintos espacios y en distintas cuestiones. Voy a avanzar un poquito más porque no sé cómo vamos de tiempo. Respecto de las tecnologías también hay algo más para decir que qué diferencias hay entre redes sociales, entornos como Moodle y los entornos personales de aprendizaje, que es la tendencia también hoy en la discusión respecto de las tecnologías. Los jóvenes están en las redes, esto supongo que es algo obvio. Yo misma a mis hijos les hablo de un mail y no saben para qué, porque el mail no lo usan. Directo se conectan a Facebook para ver qué tarea tienen, cuáles son sus grupos, etcétera, etcétera. Es muy fuerte lo que sucede en las redes, más allá de que nos guste o no lo que suceda en las redes, es muy fuerte el tipo de filiación que van construyendo. Frente a las redes, nosotros lo que usamos en general son entornos virtuales, usamos un Moodle, usamos una plataforma más cerrada o más abierta, que ahora voy a decir algunas cuestiones respecto de esto, y frente a estas redes, que serían como la antípoda del entorno que es más modélico, están los entornos personales de aprendizaje, que no sé si oyeron hablar de esto, es una tendencia cada vez más discutida y más fuerte, justamente ligada con el conectivismo, y es la posibilidad de que cada sujeto gestione y arme su propio entorno personal de aprendizaje. Voy a decir un poquito de cada una de estas cuestiones. Respecto de las redes, lo que se está indagando es, de alguna manera, cómo van guionando el pensamiento, cómo van, en qué estoy pensando, qué estoy diciendo en los 140 caracteres, cómo imponen algún modo de estructuración cognitiva
¿Y qué sucede con las narrativas breves, con los relatos audiovisuales? En general, yo, por lo menos, lo interesante es la tensión que existe entre los macro-relatos que pedimos como docentes, una monografía es un macro-relato, ¿no? Y los micro-relatos a los que estos jóvenes están acostumbrados. Frente a estas micro y macro narrativas, también nos deberíamos preguntar cómo articularlas, cómo interpelar estas micro narrativas. Estamos pidiendo relatos que para algunos jóvenes son difíciles. Hoy armar un texto cohesivo, coherente, es complejo también porque no es el lenguaje al que están habituados y al que se enfrentan día a día con este micro relato, ¿no? Que es el que habitualmente sucede en redes. Entonces, lo que a mí me gustaría es que nos pudiéramos hacer estas preguntas, porque sin darnos cuenta tenemos que pensar en estas tensiones que hoy hay entre lo que queremos de los jóvenes que buscan en una biblioteca de información, de los mismos docentes que también están en medio de este proceso, y qué sucede, vuelvo a decir, con sus formas de construir conocimiento frente a tensiones que son tendencias culturales, porque todo esto que estamos señalando tiene que ver con tendencias culturales. Respecto de los entornos como las plataformas Moodle, quiero expresar una preocupación, que la tenemos en el sistema en general, y es que muchos de estos entornos lo que hacen, como los entornos Moodle, es que terminan modelizando la propuesta didáctica. El docente hace un foro porque el foro parte de lo que es Moodle, entonces termina generando una propuesta didáctica que se subsume a la tecnología, cuando en realidad la tecnología debe estar al revés, al servicio de la propuesta didáctica del docente. Y pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Qué alumno quiero? ¿Qué biblioteca quiero? ¿Qué sentido le quiero dar a la información que tengo para que el entorno enriquezca lo que yo quiero hacer desde la enseñanza y no al revés? Desde el CITEP, cada vez más analizamos las aulas virtuales y nos encontramos que son o repositorios de PDF, ¿no? de documentos, o que las propuestas de enseñanza, vuelvo a decir, están supeditadas a lo que la plataforma ofrece. Y esto para mí es una preocupación. No quiero decir con esto que los entornos, los Learning Management Systems, los entornos como Moodle o como otras plataformas no sean potentes. Lo que quiero decir es que el riesgo está cuando uno termina construyendo una propuesta de enseñanza supeditada a lo que la herramienta tecnológica ofrece. En cualquiera de estos sentidos, utilice un mural interactivo, utilice un entorno o utilice cualquier otra herramienta, si yo subsumo lo que quiero generar con esa herramienta a lo que la herramienta ofrece, estoy limitando el potencial de una propuesta. Los entornos personales de aprendizaje están clasificados hoy como entornos de información, de investigación, de relación, de colaboración, de participación, de aprendizaje. Si ustedes buscan PLE van a encontrar bastante literatura respecto de esto. Surgen justamente para discutir y para interpelar los modélicos que tienen los entornos virtuales, con la idea de generar algo más participativo, donde cada usuario pueda construir trayectos formativos, recorridos, su relación con expertos, las imágenes que le gustan, etc. El formato de los PLE, la herramienta tecnológica de los PLE varía. Hay gente que arma el PLE en un blog, hay gente que arma el PLE en Digo, que es una plataforma de referencia también para ir haciendo marcadores en la web. Lo relevante no es acá qué plataforma se usa, sino cómo se genera un entorno donde yo como usuario que aprende y que participa puedo establecer qué contenido me interesa, qué sitios web son los que voy a visitar, cuáles son mis extractos de referencia, cómo armo entonces un entorno, ya sea para investigar, ya sea para colaborar con otros en algún tema, un entorno personal que rompa lo modélico, que rompa la estructura de las plataformas virtuales. Finalmente, algunos horizontes en los que por lo menos de manera personal estoy investigando. Se habla mucho de inteligencia distribuida, inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva? ¿Cuándo hay inteligencia colectiva? ¿Cuándo realmente se produce un encuentro entre dos mentes? ¿Cuándo el préstamo cognitivo?
A mí me gusta, y ustedes trabajan muy bien con el tema de la información mejor que yo, no usar a la ligera con las palabras y revisar los conceptos que se construyen, también para pensar qué es la inteligencia colectiva. ¿Hay inteligencia colectiva? ¿Cuándo hay inteligencia colectiva? ¿Cuándo hay una red de colaboración, un trabajo en equipo? ¿Cuándo hay, lo vuelvo a decir, cuándo hay un préstamo cognitivo donde un sujeto le atañe al otro para que el otro aprenda? ¿En qué momento? ¿Y cómo la tecnología puede colaborar a que haya inteligencia colectiva? Estas son preguntas que para mí hoy son preguntas que hay que hacernos, que las estamos indagando. Yo creé esta metáfora del panal cognitivo por la fuerza que tiene un panal de abejas que traspasa la miel y colaboran para empezar a estudiar cuándo hay procesos de construcción colectiva de conocimiento. Armamos una plataforma, nosotros en la Cátedra de Tecnología armamos un desarrollo, una aplicación para la escritura de colaboración que toma Twitter, pero que no solamente son los 140 caracteres, para ver cómo se escribe con otro. ¿Qué es esto de escribir con otro? ¿Qué es esto de escribir en Dropbox? ¿Qué es esto de escribir en Google Drive? ¿Qué implican las wiki como procesos de escritura, esto de las escrituras revisitadas? ¿Cómo se escribe con otros? Donde nos interesa que la escritura con otros no es una escritura en la que se va borrando lo que el otro produce, sino que se va construyendo sobre la escritura del otro, que es esto que digo de préstamos cognitivos. Entonces, estamos empezando a indagar qué significa leer y escribir en línea, como diría Casamín, qué significa realmente construir un documento donde todas las voces estén presentes y no sea solamente una sumatoria de ideas, sino que se construye un nuevo documento a partir de las ideas que todos tienen. Estas son algunas de las cuestiones que estamos pensando. Y las otras dos cuestiones que estamos revisando es la idea de multimodalidad o hipermedialidad. ¿Cómo se construye, vuelvo a decir, con imágenes? ¿Qué pasa con las herramientas que trabajan hoy como Streaming Images y otras herramientas con imágenes en los procesos de cognición? ¿De qué manera ayudan en esta idea de diversidad cognitiva, que no todos aprendemos de la misma manera? ¿A quién una imagen los ayuda? ¿A quién le obstaculiza la imagen? La fuerza de la imagen en relación con la cognición, la idea de multimodalidad, los documentos hoy que tienen texto e imagen, si la imagen refuerza el texto, si la imagen es controversial respecto del texto, cómo se trabaja texto e imagen, nos parece que también es algo muy relevante para seguir indagando, sobre todo en esta idea de profesionalidad que yo trabajaba al principio, ¿no? La profesionalidad es doble, es la profesionalidad que tenemos los que investigamos, que siempre estamos con hipótesis, y la profesionalidad de las tecnologías que cambian de los medios. Y en esto a nosotros nos gusta mirar lo que viene, ¿no? De las tecnologías. No sé si tuvieron la oportunidad de ver Google Glass, que son unos anteojos que hoy Google está vendiendo, ¿no? A precio módico de $1.500. Pero bueno, son anteojos que te permiten estar conectados permanentemente, de modo de casi una realidad aumentada, donde vos podés con esos anteojos conectarte con otros, decidir a dónde vas a comprar, como si tuvieras estos anteojos puestos permanentemente, la idea de ubicuidad, de estar conectado, de estar con otros, ¿no? Entonces, estas cuestiones para nosotros que son tendencias que no nos gusta mirar desde lo bueno y lo malo, sino desde qué potencia, qué obstaculizan, qué me remueven a mí para revisar por qué se están generando estas herramientas, ¿no? Y de alguna manera en qué medida ayudan a deconstruir, pero también a revisar tendencias culturales, ¿no? Y esto me parece que para los que estamos en tecnología es fundamental. ¿Por dónde va la tendencia? ¿En qué nos interpelan estas tendencias? Y cómo estas tendencias de alguna manera influyen en las formas en que los alumnos están construyendo conocimientos en distintas disciplinas, sea a través de simuladores, sea a través de GeoGebra, matemática. ¿Cómo están construyendo estos jóvenes el conocimiento disciplinar y qué de esa construcción tiene que ver con las tecnologías y en qué medida esas tecnologías interpelan, vuelvo a decir, esos procesos de construcción del conocimiento? Nada más, muchas gracias.